Gobernador provincial y ex gobernador de la provincia, el doctor Ricardo Colombi. Ricardo, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Pero muy bien, gracias por atendernos. No, gracias por llamar. Bueno, en una entrevista anterior, cuando arrancaba este gobierno nacional, usted me decía, este gobierno va a terminar totalmente fragmentado y con muchas peleas internas. Y estamos hablando de 3 años para atrás. Ayer, Día de la Lealtad, 5 actos en la capital federal, acusaciones cruzadas, reclamos de lugares, y en el medio de todo eso una enorme crisis económica con una inflación que ya se acerca al 100%. ¿Qué pronostica, senador, para lo que queda del año y para lo que se viene en el 2023? Primero hagamos un poquito de historia, ¿no? Porque Sí. por ahí somos frágiles de memoria. Yo ya antes de las elecciones del 2019 decía que quienes tenemos un poquito más de años, decíamos de que acá se iba a repetir lo que se dio en la década del 70, cuando la fórmula se decía Campo era el gobierno, pero no al poder. Ajá. Y ahora se repitió con mayor intensidad, Alberto Fernández al gobierno, Cristina Fernández al poder, es decir, que uno tiene el poder formal, Fernández, y bueno, el otro Fernández, y que uno tiene el poder real. Y a partir de ahí, indudablemente, la crisis política generó inestabilidad, inseguridad, incertidumbre, crisis económica. Lo de ayer es una muestra más, no nada más, de la situación en que se vive. Yo creo que ponen en riesgo a los 45 millones de argentinos, porque la CGT piensan que todos los trabajadores son peronistas. Y acá si no se es peronista parece que no se es trabajador, no se es obrero, y no es así. Los otros partidos, los movimientos sociales, bueno, indudablemente pidiendo cargos, la CGT puede ser legítimo, pero no sé hasta qué punto. Ajá. Bueno, parte del oficialismo o la oposición dentro del gobierno, como Kirchner, Hijo y demás, dándole algo más que envenenados a Massa y compañía. Todo eso pega no a la masa peronista, pega a los 45 millones argentinos, pega al trabajador, al docente, a las empresas, a los que quieren venir a invertir, a los que quieren trabajar. La incertidumbre es cada vez mayor, por eso creo que vamos a entrar en una etapa mucho más convulsionada, económica y políticamente, así que, bueno, también del otro lado, la oposición está dentro de todos sus cabales, ¿no? Bueno, le iba a preguntar por eso, ¿no? Usted es presidente de la Unión Cívica Radical, aquí en Corrientes, es obviamente una de las partes fundamentales de Juntos por el Cambio, y con este panorama de crisis económica que se agrava y obviamente con fragilidad política en el gobierno, uno automáticamente mira hacia la oposición, que no deja de mostrar también sus flancos internos, ¿no? Las hilachas, porque realmente, bueno, yo siempre digo que el fierrito, el micrófono, hace producir incontinencias verbales muy graves, ¿no? Y lamentablemente acá hay un problema de fondo muy grave que no se va a solucionar con una candidatura ni con una elección, que es un problema de conducta, de comportamiento, de educación, de valores. Y creo que todo se debe también a esa reforma de la Constitución del año 94, que fue perjudicial al eliminar el Colegio Electoral Nacional. Y hoy provincias como la nuestra, del norte argentino, las 9 provincias, no tenemos peso político significativo. Hoy las elecciones se resuelven en el municipio de La Matanza, ya ni es en Córdoba, ni en Mendoza, ni en Santa Fe, solamente en La Matanza. Entonces, nunca vamos a pensar, va a ser muy difícil aspirar a un verdadero país federal. Y la oposición, en lugar de unificar el discurso, de hacer 5, 6, 10 propuestas para la sociedad, de todos los candidatos que haya, es decir, todos vamos, gane quien gane en la interna, las paso, esto vamos a llevar a la práctica. Y todos están en acusaciones, en denuncias, en que si hoy uso un zapato de color blanco y el otro rojo, o azul y amarillo, es lamentable la situación de la dirigencia nacional de todo, porque creen que solamente la política está en la gran ciudad que es Buenos Aires, en los medios nacionales,
no se dan cuenta que hay 23 provincias con 23 realidades y más de 2.000 municipios con sus distintas realidades. Ricardo, buen día, lo saluda Diego Romero. Y con este panorama del gobierno fragmentado, el gobierno dividido, peleado y la oposición también en las mismas condiciones, ¿qué se puede esperar para el año que viene? Año clave, por cierto, porque se cumplen 40 años de aquella gesta electoral, digamos, que encabezó Raúl Alfonsín y nos sacó de la dictadura. ¿Qué se puede hacer? ¿O qué se debe hacer? Yo no sé qué va a pasar dentro de lo que el oficialismo, lo que son gobiernos. Creo que van a seguir teniendo inconvenientes, pero creo que sí que la coctelera de Juntos por el Cambio tiene que pararse. Y tiene que haber mesura, juntarse y dejarse de hablar pavadas, estupideces, creyendo que uno por decir tal cosa es más que otro. Yo estoy muy decepcionado, por decir así, muy molesto por ese tipo de actitudes que no ayudan a nada, porque en definitiva el ciudadano cuando va a votar no va a votar por lo que se diga hoy, por las acusaciones, por las denuncias, por los posicionamientos, sino por lo que está viviendo en el momento de emitir su voto. Ricardo, ¿le molestó mucho las palabras de Manes respecto de Macri? De todos, porque yo creo que no es momento. La ciudadanía está viendo a la oposición como una vía potable, una opción de gobierno diferente, y bueno, hay que cuidar eso. Estamos menoscabando el comportamiento del electorado. Y solamente nos vamos a dar cuenta cuando se empiezan a abrir la urna y están los votos de adentro, pero aceptando. El peor error que están cometiendo estos dirigentes, entre comillas, nacionales, es menoscabar el pensamiento, la inteligencia del ciudadano argentino, que no es ignorante, que puede tener el estado de necesidad, de hecho lo tiene, pero tiene un grado de raciocinio, de razonamiento, de inteligencia que hay que cuidar, que hay que... En definitiva tenemos que pensar que el votante es un ser humano. Es un ser humano que piensa, que vive, que con errores, aciertos, como cualquiera, que tuvo defectos, pero es un ser humano. No es un objeto el que vaya a votar. Usted recién decía la oposición. Y creo que nosotros, y me incluyo porque soy parte de la alianza, pero se está menoscabando el voto del ciudadano argentino, ¿no? Y cuando digo ciudadano argentino, pues estamos todos. Sí. No importa si uno es de Boca, de River, Boca va a salir campeón ahora, todas esas cosas, pero estamos todos metidos. Bueno, se entiende. Cuando usted recién decía la oposición tiene que ser más racional y dejar de decir algunas pavadas que se están diciendo, ¿usted cree que esto también tiene de alguna manera influencia en lo que algunos denominan el fenómeno Milei, el crecimiento de otra opción opositora? Y en algún sector sí, en algunos factores sí. Porque también Milei no dice nada bueno. También es cierto que la actitud de algunos candidatos son irresponsables. Aquí yo creo que más que nunca el famoso teorema de ese gran diputado que fue Raúl Guarini, que está en vigencia. Si yo soy oposición y no tengo ninguna posibilidad de ser gobierno, y bueno, voy a tirar misiles por todos lados, total, no voy a ser gobierno. Milei nunca va a ser gobierno, pero tiene un porcentaje de votos, bueno, X, yo no sé cuánto será, pero su actitud es una irresponsable, una demagógica. Yo creo que en último caso no vamos a cometer el error de Italia, en donde el remedio es peor que la enfermedad, ¿no? Dentro de Juntos por el Cambio se da, como decía usted recién, la coctelera que tiene que pararse. El PRO tiene su interna, Larreta, Macri, Bullrich, y el radicalismo, ¿cómo analiza la situación dentro del radicalismo? ¿Cómo se posicionan los dirigentes? Gerardo Morales, Manes, algunos hablan también de Valdés. ¿Cómo ve usted desde su partido el surgimiento de alguna figura que pueda ser referencial para la sociedad para la selección del año que viene? Tiene que haber un debate interno ordenador y fijar las reglas del juego. A mí no me convencen si a mí no me traen 5 o 10 propuestas de hacer un verdadero país federal. Entonces, esos son los 5 o 10 temas que hay que decir a la sociedad, y con claridad, con certeza, con realidad, que se va a hacer cuando se llegue al gobierno. ¿Qué vamos a hacer con la reforma tributaria? ¿Qué vamos a hacer con la reforma laboral? ¿Qué vamos a hacer con la educación? ¿Qué vamos a hacer con la coparticipación? ¿Vamos a dar cumplimiento o no a lo que dice la Constitución Nacional del año 1994 sobre una nueva ley de coparticipación federal?
la nación se sigue quedando casi con el 60% de los recursos, la provincia el 40%. No tenemos la educación, la nación no tiene educación, no tiene seguridad, están a cargo de las provincias. Un error fue la transferencia de la escuela en el año 96, sin un presupuesto acorde, constante, actualizado, y tenemos problemas y caímos mucho en la educación, y no solo es dinero, sino también es con otras cuestiones. Todo eso tiene que ver con un verdadero país federal. Lamentablemente hoy seguimos pagando la luz más cara, el transporte más caro, el combustible más caro, y donde se resuelven las elecciones, hay más planes sociales, hay más plata, menos costo de las tarifas energéticas, menos costo del transporte. Bueno, más discrecionalidad. Estamos teniendo un cuerpo con una cabeza muy grande y una figura ahí con la cabeza muy grande, un cuerpo muy chico. La cabeza muy grande es el capitán federal, el conurbano, y el cuerpo chico es el resto del país. Ricardo, habla usted de la cuestión nacional, del análisis. ¿Cómo está viendo el desenvolvimiento del gobierno en la provincia de Corrientes? Y nosotros no somos una isla, también Corrientes sufre las consecuencias, la falta de comprensión y atención por parte de la nación, la discriminación. De hecho, el presupuesto nacional hoy con Corrientes nuevamente nos vuelven a discriminar. Yacyretá es un claro ejemplo, nunca tuvimos suerte lamentablemente, ni antes ni ahora, con la conducción, con las obras, con los recursos. Lamentablemente creo que la desatención o la falta de respuestas es constante, y bueno, se hace lo que se puede, se cuida, se avanza con lo que se puede, pero indudablemente las demandas van en aumento, como también tiene el país y su demanda, ¿no? Usted ha sido siempre muy pulcro en cuestiones administrativas, muy ordenado. Con este nivel de inflación, ¿cómo ve lo que viene económicamente para Corrientes, para las provincias en términos de coparticipación? Porque, bueno, generalmente se dice que una inflación alta beneficia al Estado Nacional fundamentalmente porque licúa el gasto y porque además tiene la posibilidad de emitir moneda. Pero esa no es la realidad de las provincias. No, la inflación licúa todas las deudas en pesos. Ajá. Pero indudablemente que produce sus inconvenientes. Yo creo que el principal problema que hoy se tiene del sector público, que también tiene el sector privado, es el tema de la demanda salarial. Lamentablemente es una realidad que a veces no se va a poder responder en su totalidad, pero sí, hay que atenderla. De hecho, vos fijate lo que están demandando los sindicatos privados, 120, 130, 150%, que puede ser una real, pero ¿cómo se va a hacer frente? Entonces, una golondrina no hace primavera. Por eso te digo, hay que hablar de reforma laboral, hay que hablar de reforma tributaria, para que tampoco con eso se va a combatir totalmente la inflación, pero por lo menos para pensar en sentar reglas de juego muy claras y que un combo de medidas ayude a orientar la cuestión económica. La última, Ricardo, y volviendo al tema nacional, porque sin dudas va a tener muchísima influencia en todo lo que va a venir. Hay una disputa, si se quiere, escenográfica entre aquellos que se consideran halcones y los que, bueno, se identifican como más negociadores y más proclives a hacer política y a buscar consensos. ¿Usted qué cree que se va a imponer? ¿El perfil más duro o el perfil más negociador y de más consenso para salir? La racionalidad. Ajá. La racionalidad se va a imponer. Y creo que, por un ejemplo que tal vez quiero comentar, cuando lo trajimos a Pepe Mujica a la Feria del Libro de Corrientes, sí. En un apartado yo le hice una pregunta, le digo, dígame, presidente, ¿cómo hizo usted con su visión política, con todo lo que sufrió, que venía de la izquierda, de esto, sin cambiar cuestiones estructurales desde el punto de vista económico? Por ejemplo, Uruguay, que es una clara muestra de cómo avanza desde el punto de vista económico. Sí. Cambian los presidentes, pero no, la materia económica no cambia. Pueden ser algún país más avanzado en cuestiones
del cannabis, del aborto, de esto, de lo otro, podemos compartir o no, pero en las cuestiones económicas que hacen a la matriz del funcionamiento del Estado, siempre igual. Y me dice, mira mi hijo, la ideología no da de comer y yo tengo que dar de comer a mi pueblo. Está muy claro. Acá esto como que la social de democracia, la extrema derecha, el CEN, que no sirve para un carajo, eso es para los giles, ese tipo de declaraciones. Acá quien llega a sentarse en el sillón de ciudadanía tiene que ser, tiene que estar ubicado, tiene que hacer las cosas que hay que hacer, no hay ninguna magia, no hay que ser un economista ilustrado para manejar la economía, hay que hacer el equilibrio, pero hay que darse ideal, responsabilidad, planificación. Así se maneja el país, es como tu casa, no hay ningún secreto. Ricardo. El secreto, Ricardo, perdón, estaría en descubrir quién es esa figura que pueda aglutinar esas virtudes, ¿no? Y bueno, eso como la perinola, ¿no? Vamos a poner a ver quién sale. Bueno, hoy estamos en el horno. Hoy dijo que Boca va a salir campeón. ¿Le gusta sentarse a ver jugar a Boca? No, horrible. Yo también soy hincha de Boca y la verdad que sufro bastante cuando lo veo a Boca. Estamos peor que el país. A la pucha. Ricardo, le mando un abrazo grande, ¿eh? Yo, gracias. Suerte, el senador provincial Ricardo Colombi, con una serie de definiciones bastante fuertes, fiel a su estilo. La oposición tiene que dejar de decir pavadas. En algún tramo dijo, hay que ser más racional porque la sociedad nos está mirando. La oposición no está en todos sus cabales. Claro, la sociedad nos está mirando ante el fracaso económico del gobierno y algunos tienen que ser más racionales y dejar de decir pavadas. Bueno, también relacionó el crecimiento de Milei con el fracaso opositor por mostrar de alguna manera criterio unificador, pero bueno, evidentemente el tema nacional va a ser sin dudas lo más influyente. La coctelera de Juntos por el Cambio tiene que parar. Tiene que parar. Otra frase bastante fuerte, ¿no? Una del deporte, ¿nos vamos a la pausa? Ganó San Martín.